Luis Simeón, que es el presidente de la Comisión de Transportes y por cierto también uno de los autores de los dos proyectos que llegaron en medio de todo ese debate. Pero vamos a empezar hablando de las movidas políticas que se dan, obviamente en el contexto de una campaña que poco a poco empieza a calentar, una campaña difícil, distinta, porque evidentemente no se puede hacer la misma actividad que se solía hacer en anteriores campañas. Y bueno, obviamente la atención de todos los equipos políticos están centrados en el tema de salud y Fuerza Popular ha sido uno de los primeros en dar a conocer justamente lo que está planteando respecto al tema de salud y ha jalado entre sus filas a Ernesto Bustamante, que se ha unido al equipo técnico del plan de gobierno de Fuerza Popular. Ha sido anunciado incluso por la misma lideresa de este partido, Keiko Fujimori. El doctor Bustamante ya está con nosotros conectado, el expresidente del Instituto Nacional de Salud, y también por estos tiempos, en lo que va en estos 205 días de emergencia nacional, un crítico bastante feroz, vamos a decirlo así, de este gobierno. Doctor Bustamante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Angélica. Gusto de saludarla y gracias por la invitación al programa. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bueno, usted ha aclarado en una entrevista que no es militante de Fuerza Popular, pero inevitablemente sumarse a este equipo de gestión del plan de gobierno con miras a las elecciones del 2021 lo pone también en una situación evidentemente ya distinta, ¿no? Bueno, cuando hice esas declaraciones yo no era militante de Fuerza Popular. Ahora sí lo soy. ¿Ya se inscribió hoy formalmente? Yo me inscribí el 30 de septiembre. Correcto. ¿Usted es militante de Fuerza Popular en este momento? Sí, lo soy. Y además de formar parte del equipo, ¿hay posibilidad, doctor Bustamante, de que usted se sume como candidato, no lo sé, tal vez en la fórmula presidencial o al Congreso de la República? ¿Tiene esa aspiración? Para mí sería un honor el servir a mi país desde la posición que se me indique y que para la cual esté capacitado. Yo estoy en esto, estoy entrando a la política justamente para servir. Perú está pasando por un momento muy crítico desde el punto de vista económico y especialmente desde el punto de vista sanitario. Y para eso es que estoy en política y para eso me he inscrito, porque yo creo que si hay que participar en política hay que hacerlo con el pecho abierto y con el uniforme puesto. Y hoy soy militante de Fuerza Popular. Bueno, obviamente sus comentarios desde que se inició, usted obviamente es especialista en esta materia, evidentemente que tanto nos preocupa a todos los peruanos, a los que sabemos, obviamente el tema científico, de los que no sabemos tampoco, pero también pueden entenderse como sus declaraciones, obviamente vayan más allá de un análisis estrictamente objetivo del manejo de lo que ha sido esta emergencia sanitaria y la pandemia, y ahora pensando en las vacunas que no están, pero que efectivamente ha centrado la atención, por lo menos de este gobierno. Mis comentarios siempre han sido propios, siempre han sido motivados por un amor a mi país. Yo no he sido miembro nunca de un partido político, no he sido ni siquiera simpatizante. Usted sabrá que en los partidos políticos primero se es simpatizante y luego se es militante. Yo soy militante directo porque he sido invitado por la dirigencia de Fuerza Popular, pero en realidad no se puede confundir las posiciones técnicas que yo pueda haber tenido y tengo todavía respecto del manejo sanitario de la crisis de la pandemia con el hecho de que hoy quiera participar en política. Una cosa no llevó a la otra más que en el orden como aparecieron las cosas, no es al revés. Claro, pero esta visión técnica evidentemente ya no puede ser vista del todo imparcialmente, ¿no? Por obvias razones. Lo técnico siempre es imparcial. Lo que pasa es que cuando hable de política yo voy a tener que hablar como parte de un equipo. Y para eso es que estoy formando parte del equipo de plan de gobierno. Pero las posiciones técnicas son posiciones fácticas, son posiciones que tienen que ver con evidencia. Eso no es manejo. Justamente ese es todo mi tema, que el mal manejo que se ha hecho de la pandemia es porque se ha dejado mezclar la política con la técnica, con la ciencia, y eso es lo que no se debe hacer. Entonces, el enfoque de algunos que malpensadamente puedan decir, este bandido siempre quiso darle un tinte político a su accionar, no es verdad, no es así. Mi accionar siempre ha sido técnico y el tiempo me ha dado la razón.
Correcto, en esos 6 meses, poco más de 6 meses que se inició esta pandemia en territorio peruano, usted efectivamente ha venido denunciando y batallando en momentos en solitario, ¿no? Contra toda esta corriente efectivamente de las medidas que se iban tomando por delante, pero ahora estamos en una etapa en la que hay una reducción significativa, según lo que se ha podido conocer, según cifras oficiales, ojo, respecto a la estadística, por decirlo de forma concreta. ¿Qué plantea usted en este plan de gestión con miras obviamente a lo que pueda presentar o plantear Fuerza Popular? En primer lugar, yo lo que quisiera decir es que no es verdad que haya una baja en los contagios. Ese es un artefacto producto del hecho de que no se está haciendo suficientes pruebas. El día 2 de octubre se hicieron 17.000 tests totales, rápidos y moleculares. El día 3 de octubre se hicieron 12.000. Y el día 4 de octubre, o sea, anteayer, se hizo 9.000. 9.000 pruebas en total. Obviamente, mientras menos pruebas hacemos, menos casos confirmados encontramos. Entonces, antes se solía hacer del orden de 25.000 a 30.000 pruebas por día, sostenidamente, sumando las rápidas y las moleculares. Entonces, no es posible concluir a partir de una sustancialmente menor cantidad de pruebas hechas que realmente hay menos casos confirmados. No es así. Yo lo que quisiera realmente es que se sincere las cifras, que las cifras sean transparentes. Si vamos a decir tenemos menos contagios, bacán, que lo sea, pero que sea a partir de data bien conseguida. Data distorsionada no nos da buena información. Si yo en este momento hago 1.000 pruebas, claro, voy a sacar 300 positivos y voy a andar diciendo, ¿acaso por las calles, mira, la cantidad de positivos ha bajado a 300? No, no es así. O sea, yo creo que hay que transparentar. Correcto, doctor. Volviendo al tema político, ¿cuál es su principal planteamiento en esta incursión política que usted hace como parte del equipo técnico del Plan de Gobierno de Fuerza Popular? Mi planteamiento va a estar basado básicamente en mi experticia y yo estoy específicamente en lo que es el área de salud y el área de ciencia y tecnología. Lo que se necesita primero que nada es combatir la pandemia y combatirla bien, al punto en que no sea la pandemia la que maneje el Perú, sino que el Perú maneje la pandemia. Entonces hay una serie de cosas que no se han hecho. Ojalá a lo largo de la campaña se recoja la posición no solo de Fuerza Popular, sino de los demás equipos técnicos de los otros partidos y el gobierno tome conciencia que tiene que hacer las cosas como la ciencia ordena, como la ciencia sugiere, como la ciencia está indicando que se deben hacer. Y una vez que se controle la pandemia, no que se elimine, que se controle, que llevemos a niveles manejables. Entonces podremos hablar de una reestructuración de la economía que sea duradera y que incorpore realmente a sus trabajos a los millones de peruanos que han perdido el empleo y que recupere a los cientos de miles de empresas que han quebrado o negocios que sencillamente ya no son viables. Así que todo eso va a depender del manejo sanitario. Yo mucho quisiera que para cuando la campaña termine, el gobierno actual haya logrado cambiar de rumbo y haya logrado escuchar, por lo menos, lo que los técnicos de otros equipos le dicen que se debe hacer. Si no, vamos a seguir en más de lo mismo. Yo estoy empezando simplemente sugiriendo, hagan más pruebas. No hagan 9.000 pruebas al día, hagan 50.000, 100.000 pruebas al día. Moleculares. Y ya ahora que tenemos capacidad para hacer pruebas moleculares, naturalmente hay que hacer pruebas moleculares. Y rastreo de contactos en función de esas pruebas moleculares. Claro, porque efectivamente eso todavía tiene para un tramo más, pero obviamente la campaña electoral todavía, las elecciones es en abril, ya incluso, claro, este tema del coronavirus va a seguir conviviendo con nosotros hoy el gobierno y años. algunos... años. Efectivamente.
literalmente años. Digamos hasta que tengamos una vacuna, porque es de lo que está hablando el gobierno. Hoy ha centrado su atención, bueno, en estos días en lo que va a ser la vacuna, en el proceso de vacunación, que supuestamente han recibido la información de que ya para el primer trimestre, del próximo año ya se va a contar con vacuna, pero efectivamente hay más por delante que hacer porque no tenemos la garantía todavía de que la vacuna esté lista para cuando se espera. Hasta se está planteando retomar el año escolar el próximo año. Es un error basar la estrategia sanitaria inmediata en la aspiración a una vacuna. Todos queremos que haya vacuna, pero hoy no hay vacuna. Entonces yo no puedo planear la economía de mi casa de la semana entrante en función de un sueldo que aún no tengo. No puedo, tengo que ser realista. O sea, hoy no hay vacuna. Entonces lo que hay que hacer es arrimarnos con lo que tenemos. Y la estrategia es otra. Ojalá haya vacuna, pero seamos conscientes, el día que haya vacuna y que ésta llegue al Perú, la vacunación no será universal. Siempre habrá humanos que sean reservorios del coronavirus y en consecuencia siempre habrá un nivel de contagio que justamente la idea de un futuro gobierno, sea el que fuere, es que sea capaz de controlar la epidemia, que manejar digamos un nivel mínimo de casos, 50, 100 casos a la semana. Entonces, de esa manera podremos todos retomar nuestra vida normal, con mucho cuidado, con todos los mecanismos de protección que sabemos que hay que tener, pero es el Estado el que debe asegurarse de que cada vez que hay un pequeño brote, este debe ser rápidamente contenido y eliminado para que no se convierta otra vez en una ola. Entonces, lo que necesitamos es que se tome conciencia que la vacuna no es la solución, ni lo será, porque siempre habrá un reservorio. Ya lo dijo la ministra hace un par de días, o ayer creo, no se va a vacunar a los niños, y los niños son un reservorio. Entonces, y siempre habrá gente susceptible. Ni siquiera está probado que no haya reinfección posible. Entonces, no podemos basarnos en una aspiración a la vacuna. Eso simplemente es humo hoy en día. Tenemos que ser realistas. Doctor, y en ese ámbito del realismo, quería que nos comentara cómo así se anima usted a entrar en la política. ¿Quién lo llama? ¿Quién lo convoca en Fuerza Popular? Bueno, yo a lo largo de estos meses he estado participando, ayudando a una serie de partidos. Yo soy ¿No solo Fuerza Popular? No. Por ejemplo, yo he estado dictando conferencias en el aula magna del Partido Aprista a la juventud, básicamente a los muchachos apristas. ¿Por qué? Porque son peruanos y son demócratas. Y también fui convocado por la dirigencia de Acción Popular para que les explique mis ideas acerca del control de la pandemia, de la reforma de la salud. Y luego fui convocado para enseñar en la Escuela Naranja. He sido profesor de la Escuela Naranja. Y eso es a la juventud, está dirigido al futuro del país. ¿Cómo no voy a participar en eso? ¿Y qué lo anima a quedarse en Fuerza Popular? ¿Quién lo invita? Me invita Keiko Fujimori y el secretario general Lucho Galarreta, quienes gentilmente me invitan a formar parte del equipo. Y yo no voy a ser simplemente un invitado, yo me inscribí, yo soy militante, porque uno tiene que ponerse la camiseta, uno tiene que ser honesto y mostrar frontalmente con qué equipo está jugando. Claro, pero puede sonar también inevitablemente como algo coyuntural. Efectivamente, estamos en tiempos en que las movidas políticas están a la orden del día, ¿no? Bueno, eso está sujeto a las interpretaciones, pero yo estoy en política porque quiero apoyar a mi país. ¿Por qué estoy en Fuerza Popular? Porque es un partido realmente consistente, es un partido sólido, un partido que tiene estructura partidaria, donde hay jerarquías y realmente las cosas funcionan como tienen que funcionar. Doctor, usted es un hombre de ciencia que está entrando a la política. ¿Sí? ¿Usted no es de los peruanos entonces que está decepcionado de la clase política? ¿No tiene miedo de, ahora que ha decidido incursionar de lleno en la política, resultar decepcionado? No creo. Yo soy un hombre optimista. Contrariamente a lo que alguna vez dijo el presidente sobre mí, yo soy optimista. Yo creo que la clase política, como usted la llama, o sea, aquellos que hacen política, u hoy hacemos política, en realidad
hay formas decentes de hacerla. Y hay muchos políticos que la hacen decentemente. Lo que pasa es que hay unos 4 o 5 bandidos que han malogrado el concepto de política en el Perú. Y no solo en el Perú, este es un fenómeno mundial. La corrupción ha existido siempre en todas partes del planeta. Entonces, lo que no debemos hacer los peruanos, especialmente aquellos que estamos entrando a la política, es decir, yo no soy un joven político, pero soy un político joven. Y en ese sentido, a lo que yo aspiro es a tener un país de aquí a unos años con un nivel de decencia en la política compatible con lo que los peruanos merecemos. Doctor, ¿y no le preocupa la situación de Keiko Fujimori, quien, como sabe usted, evidentemente está inmersa en una investigación por presunto lavado de activos? La investigación que se le está siguiendo es por aportes de campaña, en una época en que los aportes de campaña no eran ilegales. Y yo pienso que está bien que haya investigación, porque de esta manera se podrá demostrar su total inocencia. Yo coincido con la posición de Keiko Fujimori en términos de su defensa, y es más, yo pienso que va a salir bien librada de todo esto. Su carcelería fue injusta, y su detención preliminar y su detención preventiva fue también injusta. Yo pienso que eso nunca debió ocurrir, no se justifica, y qué bien que haya investigación, porque la investigación demostrará que ella no tiene realmente nada penal. Es un tema quizá administrativo, pero no un tema penal. Ahí se han equivocado. Correcto. Doctor Bustamante, muchísimas gracias y bueno, suerte. Ojalá que, como usted dice, no termine decepcionado, porque es bastante complicada la política y hay muchos, con obvias razones o por obvias razones, que ya no creen mucho en nuestros políticos, pero qué bueno que a estas alturas haya gente que se siga sumando a proyectos políticos y bueno, le deseo suerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. 7 de la noche con 17 minutos. Vamos a estar en